Tener riquezas es bueno, pues permite un bienestar sin apremios económicos, sin temores financieros a futuro. Pero cuando se vuelve una obsesión, se vuelve desequilibrante, angustiante, agobiante y descompensante, puesto que el amor al dinero es insaciable, es irreemplazable. Sí, quien ame el dinero por encima de todo y de todos, no fija sus ojos en otra cosa o en alguien. Por adquirirlo se aísla, sacrifica afectos, gustos, tiempo. Por este es capaz de robar, mentir y aún hasta asesinar. El que tiene esa clase de obsesión no mide consecuencias, no teme las represalias, no se amedranta por las acusaciones, no le espanta los castigos de la autoridad y no le atemoriza la reprimenda de Dios. En los Salmos encontramos una referencia de quiénes son ellos y cómo piensan y cómo sienten. Salmos capítulo 73, versículos del 4 al 9. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Así es, no tienen preocupación por la situación económica donde viven. No tiene ningún sentido en que los demás padezcan de hambre. Ellos con sus riquezas pueden disponer a cualquier hora y en cualquier lugar de recursos, de alimentos, de bienes para estar tranquilos. La soberbia, es decir, sienten un gran orgullo por haber alcanzado lo que tienen, hace que menosprecien a otros, que otros se sientan menores, se sientan inferiores, se sientan tristes porque no son como aquellos que tienen esos recursos. Además, comen y no se sacian y cumplen todos los antojos de su corazón. Por lo general, desprecian a los demás y son violentos contra otros. No consideran a los pobres ni están atentos a ayudar en lo más mínimo. Todo para ellos. No quieren saber nada acerca de Dios, de los planes de Dios, y no les interesa la parte espiritual y menos la salvación de su alma. El Señor Jesús tiene una apreciación sobre este tipo de personas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, los versículos 23 y 24, dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Si analizamos bien estas dos frases, encontramos que la dificultad más grande del rico es poder entender que sus riquezas no le llevarán al reino de los cielos. Para quien padece de este mal, puede haber una reflexión, por supuesto, en muy pocos casos, y es: no tengo felicidad a pesar de tener tantos bienes, tantos dineros y tantos logros económicos.
Entonces, al no sentir felicidad, empieza a analizar que la felicidad es aquella que le puede producir gozo, paz, amor, justicia, equidad, complacencia. Ante tales efectos de la felicidad, entra en una búsqueda para adquirirla y tiene que llegar a la conclusión que el generador de la felicidad es Cristo Jesús. A esa consideración llegó un personaje bíblico llamado Zaqueo. Veamos cómo ese personaje alcanza la felicidad. Por eso el tema de hoy lo he titulado Zaqueo transformado por Cristo Jesús. La primera parte de este mensaje es Zaqueo averigua sobre Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 4, dicen: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo es un hombre importante en la ciudad de Jericó. Es un hombre rico, tiene mucho dinero. A la vez, tiene un cargo muy importante que le produce mucho dinero, y es ser el jefe de publicanos. Recordemos que los publicanos son los recaudadores de los impuestos. Por lo tanto, Zaqueo era uno de aquellos que dirigía un grupo de publicanos y ellos le generaban unos recursos mayores por ser el dueño del derecho a recaudar los impuestos. En este texto bíblico también nos habla del interés que tuvo Zaqueo en mirar, en saber quién era Jesús. Por eso lo vemos intentando al principio de cómo alcanzar a verle, pero tenía un impedimento físico, era pequeño de estatura. Sin embargo, superando el hecho de ser así de pequeño, buscó la manera, adelantándose un poco y subiéndose a un árbol para poder ver a Jesús. ¿Cuál era el interés que tenía Zaqueo por Jesús? A mí me da la impresión que Zaqueo sabía quién era Jesús, qué mensaje predicaba, cuál era su amor para con la gente. Recordemos que el Señor Jesús traía el mensaje del cielo, de las buenas nuevas que transformaban a las personas. Por lo tanto, Zaqueo quería ver a aquel que podía transformarlo y conformarse únicamente con verlo. Probablemente la curiosidad de Zaqueo le llevaba inicialmente a saber de aquel hombre que podía darle la felicidad que tanto anhelaba. Recordemos que los ricos no son felices. Sí, tienen momentos de alegría, pero en el fondo de su corazón les obstina el querer tener dinero, el querer tener riquezas, y esas más bien les agobian y les perturban para llegar a ser felices. Por lo tanto, Zaqueo quería ver a Jesús. Esa era su intención, ver a aquel hombre, y probablemente en su mente sí podía hablar con él, sí podía preguntarle cómo alcanzar la felicidad. Y allí estaba, en ese intento, subido en un árbol y esperando que pasara el Señor Jesús.
segundo aspecto de esta historia. Allí mismo en el capítulo 19, versículo número 5, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esta segunda parte es: Jesús quiere transformar a Zaqueo. Jesús, conociendo a Zaqueo y conociendo sus intenciones, su deseo de conocerle, se detiene y mira hacia arriba y pronuncia una frase que es tan interesante, tan maravillosa, tan amorosa, que es: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No se imaginaba Zaqueo que el Señor Jesucristo se iba a detener, lo iba a mirar y se iba a dirigir a él de una manera amorosa, de una manera especial y de una manera tan extraordinaria que pienso que Zaqueo debió conmoverse grandemente. Zaqueo, baja del árbol, quiero hablar contigo, quiero estar en tu casa, quiero compartir la palabra que traigo, la palabra que predico, para que tú la conozcas, pero que también tú te acojas a ella. Podemos interpretar también que cuando Jesús le dice: porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, pueda recibir a Jesucristo en su corazón, en su casa, en su vida. Y entonces se van a producir una cantidad de transformaciones en Zaqueo que más adelante podemos revisar. Jesús le estaba diciendo a Zaqueo: es necesario que yo entre a tu corazón, a tu vida, para que logres lo que tú anhelas: la felicidad, la salvación de tu alma, la redención de tus pecados y la obtención de la vida eterna. El tercer punto lo he titulado: Zaqueo es transformado por Cristo Jesús. Allí mismo, en el capítulo 19 de Lucas, los versículos 6 al 9 dicen lo siguiente: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y Zaqueo, por supuesto, me imagino, bajó a prisa, cuidadosamente, para no caerse, y entonces estuvo frente al Señor Jesús. ¿Qué era lo que quería hacer Jesús con Zaqueo? Enseñarle la palabra traída de los cielos, la palabra que transforma vidas, la palabra que hace encontrar el sentido de la vida, la palabra que sobrepasa toda riqueza terrenal, la palabra que es más valiosa que el dinero, la palabra que salva el alma, la palabra que da felicidad, la palabra que es más importante que todo lo que tenga el ser humano. Luego de esto, Zaqueo debió sentir arrepentimiento por todas aquellas cosas que había hecho: robar al pueblo, engañar, mentir, usurpar los bienes de otros, atropellar a las personas, es decir, una serie de pecados que encerraba su ambición por el dinero.
Y entonces él siente remordimiento y va a crear en él un sentimiento de culpa, pero a la vez de deseo de pedirle al Señor Jesús que le perdone todos sus pecados, que quiere cambiar, que quiere la vida en Cristo Jesús, que quiere la redención de su alma. Y por eso el arrepentimiento tiene que expresarse en obras, en transformaciones, en hechos diferenciales que vamos a empezar a ver. Si observamos el versículo 8, Zaqueo toma la decisión de devolver los dineros sustraídos a través del robo, a través de la corrupción, a través de la deshonestidad, y le confiesa al Señor Jesucristo que va a devolver todo lo robado, que va a deshacerse de aquellas riquezas que logradas de manera deshonesta le hacen infeliz. Y entonces, además de eso, le confiesa al Señor Jesús que su fortuna, lograda de esa manera, la va a compartir con los pobres, le va a dar a aquellas personas que necesitan recursos para vivir. Esta actitud nueva tiene que ver con ese arrepentimiento, pero también con esa transformación de la vida. Recordemos que quien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Zaqueo sintió eso, que todo lo viejo, que todo lo malo, que todo lo que había hecho en contra de la gente debía resarcirse, debía entregarse a la gente. Por eso da muestras de arrepentimiento, de cambio de vida, y esto lo presenta al Señor Jesús. Qué interesante la reacción de Zaqueo frente a la conversación que tuvo con el Señor Jesús. Qué interesante es ver a Zaqueo haciendo lo correcto de inmediato delante de Jesús, como una confesión delante de él, diciéndole: sí, estoy arrepentido, sí, quiero cambiar, sí, quiero poner en orden mi vida. Este Zaqueo ahora es una persona honesta, sincera, correcta, no solamente para con ella y no solamente para Jesús y para con él, sino para con todas las personas ahí en Jericó que lo conocían como aquel publicano que robaba a la gente, que era deshonesto, que no le importaba las súplicas de aquellos que le rogaban que no les cobrara más de lo que tenían. Zaqueo ahora va a ser una persona sabia en el manejo de sus recursos. Va a tener menos, por supuesto, pero va a ser una persona feliz, salvada, redimida y con la esperanza de ir a los cielos, porque ha sido impactado por el mensaje de Cristo Jesús, por su presencia, pero a la vez por su misericordia y por su amor. Conclusión: Zaqueo es el hombre que, teniendo dinero, nos demuestra que no es feliz, que a la vez hay en su corazón un deseo de conocer a aquel que da la felicidad, aquel que puede perdonarle sus pecados, aquel que le va a dar amor y cambio de vida. Por eso le busca, rompe las barreras de las dificultades para poder llegar a Jesús. Y cuando está frente a él, le recibe gozoso, siente una alegría, siente algo que él no había experimentado antes. El gozo que trae el encuentro con Cristo Jesús, el gozo que trae su presencia, el gozo que trae el interés que ve en Cristo Jesús.
cuando Jesús lo invita a que vayan a la casa, a que compartan un diálogo de transformación de vida, Zaqueo lo lleva a su casa y sobre todo le permite entrar a su vida, a su corazón, le invita a ser su Señor y su Salvador. Por supuesto que vemos que esas palabras hacen un efecto y un efecto inmediato. Zaqueo se transforma delante de Jesús y cambia de actitud. No quiere más ser el ladrón, no quiere ser más el timador, no quiere ser el malo. Quiere mostrar que hay arrepentimiento en su alma, que es una persona nueva y diferente, y va a tomar la decisión de compensar a todos aquellos que han sido víctimas de su injusticia, de su deshonestidad, y va a compartir sus riquezas con aquellos que no tienen, que sufren porque tienen una pobreza ínfima. Interesante, pues, la vida de Zaqueo, que nos da a nosotros un ejemplo muy interesante. Y el ejemplo primordial es que las riquezas no dan felicidad, no dan salvación del alma, no dan paz, no dan gozo, no dan tranquilidad, no dan la vida eterna cuando se maneja de esta manera sin que Jesucristo sea su Señor y Salvador. Aplicación. Hoy este mensaje debe enseñarnos desde el punto de vista de Dios que Cristo Jesús debe ser el Señor tanto de los pobres como de los ricos, que Cristo Jesús es el único que da una vida diferencial a la terrenal. Debe enseñarnos que si Jesucristo está en nuestro corazón, aunque tengamos mucho o aunque tengamos poco, Él nos dará la felicidad, la tranquilidad, la paz, el gozo, la equidad, la paciencia y todas las otras cosas que nos da la presencia de Jesucristo en nuestro corazón. Busca hoy esa felicidad. Busca en Cristo Jesús esa vida que no la dan los bienes, que no la da el dinero, que no la da los recursos terrenales. Jesucristo tiene algo muy importante para ti hoy, así como se lo dio a Zaqueo. Pero es necesario que Él pose en tu casa, o sea, que Dios pose en tu corazón, en tu alma, sea parte de ti, sea el Señor de tu vida. Muchos están con ese afán, con esa ansiedad de poder conseguir mucho dinero, de poder adquirir muchos bienes, de poder salir, de poder disfrutar, pero no entienden que todo eso son distractores en la vida espiritual, que estos que ha logrado con tanto esfuerzo y sacrificio no les lleva a la felicidad. Las personas que andan en esa lucha, que andan en esas situaciones de querer tener muchos recursos, son los que menos tiempo tienen para Dios, porque están muy ocupados en conseguir las riquezas. Sin embargo, no alcanzan a entender que el no tener tiempo para Dios, el no sacar tiempo para la familia, el no sacar tiempo para sí mismo, es lo peor que hay en cuanto a ese gran deseo. Quien así lo haga, corre el riesgo de perder su alma, de perder a su familia y de contraer enfermedades que no se justifican, porque hay que darle un equilibrio a la vida, al tiempo, saber manejar las cosas terrenales para que todo funcione como es y como Dios quiere. Y lo otro a considerar es la inmediatez. Hay que hacer las riquezas hoy, hay que sacrificarse hoy, hay que luchar hoy,
pensando que no hay tiempo, pensando que no hay vida, pensando que no hay un plan con corto, mediano y largo plazo para adquirir los bienes que se necesitan para vivir de una manera feliz. Espero que si es tu deseo, hagas una oración diciéndole al Señor Jesús que venga a tu casa, que tú quieres arrepentirte de tus pecados, que te dé una vida diferente y que te dé la salvación de tu alma. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.